Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es sobre el lado oscuro de la publicidad pagada, en este caso específico de Facebook Ads. Interese por Facebook Ads a todos los productos publicitarios de Facebook, ya sea Facebook, Instagram y también WhatsApp. Si bien el sistema de anuncios es bastante efectivo para muchas empresas y negocios y realmente es una de las herramientas actualmente publicitarias más utilizadas, ¿no?, y más efectivas, si se debe usar por supuesto de forma correcta, hay que tomar en cuenta que toda la parte de publicidad pagada tiene como que un submundo, ¿no?, o un lado oscuro que a veces no se ve a primera instancia, pero ya cuando hay cierta experiencia en el rubro, uno se puede ir dando cuenta, por lo cual en algunos casos, no siempre, esto no puede ser para todo el mundo, ¿no? Vamos con el primer punto, que es que esta es una red publicitaria centralizada y privada. Claro, eso también viene por un concepto erróneo sobre que la publicidad pagada en Facebook es un derecho, o que quizás Facebook es una institución sin ánimos de lucros, o que es algo descentralizado, que no tiene que ver por sus propios intereses, pero en realidad es una empresa que busca beneficios, tiene que ver sus propios intereses. Ojo, que es importante que una empresa obtenga beneficios, porque si la empresa obtiene beneficios, va a poder seguir reinvirtiendo lo que va ganando, va a poder seguir desarrollándose, va a poder seguir creciendo y agregando más valor. Hay gente que de forma errónea piensa que cuando una empresa genera beneficios es algo malo. No, es positivo, porque la empresa va a poder seguir desarrollándose y con esos beneficios van a poder desarrollar diferentes proyectos, herramientas y todo lo demás. Facebook no es lo que es ahora si no hubiera reinvertido esos beneficios. O sea, todo lo que tú ves, si bien es gratuito, eso cuesta desarrollarlos. Hay un montón de personas que están detrás de todas esas soluciones. Entonces es importante tomar en cuenta de que bajo ningún motivo uno tiene que ver como algo malo que una empresa obtenga beneficios. No, es algo positivo en general, ¿ok? Porque está generando riqueza, está agregando valor y está mejorando su producto o servicio final. Bueno, volviendo al punto de una empresa centralizada, es importante destacar que muchas decisiones, digamos, que se toman dentro, dependen de las políticas de la propia empresa. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que en cualquier momento ellos pueden cambiar las normas sin ningún problema, pueden aplicar sanciones y pueden cerrar cuentas sin derecho a réplica. Entonces hay que tomar en cuenta de que no es una red publicitaria descentralizada. Quizás en un futuro hayan otras redes publicitarias que sean blockchain, que sean más descentralizadas, pero no, eso es centralizado. ¿Uno puede ver las estadísticas? Sí. ¿Uno puede ver, digamos, cómo es la toma de decisiones internas respecto a sanciones? No. ¿Uno puede influir sobre los cambios de políticas que haya? No. Todo eso son decisiones de la propia empresa. Yo siempre en este caso pongo el ejemplo de una dictadura. Parecerá un poco, digamos, no adecuado, pero es la verdad. Facebook funciona como que tú fueras de viaje a un país con un régimen dictatorial, digamos. O sea, tú en un país que tiene un régimen dictatorial, tú no puedes ir a, digamos, no sé, pues a tratar de decir que las leyes no te parecen o que no estás de acuerdo, porque lo más probable es que en ese país que tiene ese régimen dictatorial te metas en problemas. Sobre todo si estamos hablando si eres extranjero, pues, ¿no? O sea, tú estás yendo a un país y ese país tiene un régimen estricto, no democrático, entonces sabes perfectamente a lo que estás yendo. Entonces, aquí yo creo que el problema es de que muchas personas cuando utilizan Facebook piensan que están yendo a un régimen democrático. Y no es así, es un sistema más autoritario. Ahora, dentro de ese sistema autoritario, si bien hay unas normas que pueden ser rígidas y a veces pueden cambiar, si tú sigues esas normas no vas a tener problemas. Pero por supuesto que hay una diferencia cultural, digamos, porque muchas decisiones o muchas normas, bueno, quizás a veces no son, digamos, del entendimiento, digamos, no tienen el visto bueno del anunciante o del usuario final. Vamos con otro punto que son lo que corresponde a las sanciones sin derecho a réplica. Como mencioné, ya sabemos que un régimen autoritario es más difícil a nivel país, haciendo la analogía. Y que lo que sucede que en el caso de las sanciones, cuando sancionan una cuenta publicitaria, rechazan un anuncio, generalmente va a ser un procedimiento interno. O sea, no es como que, por ejemplo, que quizás tú vas a un juicio y tienes un abogado y sigues un procedimiento. No, generalmente viene la sanción y la sanción a veces tú puedes como que reclamar, pero la puedes sustentar correctamente, pero no es que haya una tercera parte que sea un intermediario. No tienes como que un garante. Recibe la sanción y tú quizás puedes apelar, pero esa apelación o ese reclamo o digamos esa solicitud de revisión de tu sanción, las posibilidades que te la acepten son bastante bajas, ¿no? Salvo que quizás haya sido un error interno de la plataforma según las normas que ellos tienen, pero en pocos casos cuando hay cuando Facebook sanciona da marcha atrás. Eso quiere decir que se hace sanción o que digamos la anula, ¿no? Generalmente cuando Facebook sanciona, es sanciona de forma permanente y sin derecho a réplica. Generalmente esa es la política. A veces da derecho a réplica.
Y en la mayoría de los casos la réplica no es escuchada. Entonces es importante que sepas de que las sanciones generalmente van a ser inmediatas y peor aún, sin previo aviso. Si llevamos esta analogía al mundo normal, digamos, es como que tú de repente cometes un delito y te llega una notificación, no que vas a juicio, sino te llega una notificación que ya tienes que ir a la cárcel y ya te sentenciaron, mejor entendernos, para que veas lo rápido que es. Entonces es importante entender que todo lo que corresponde a sanciones, todo lo que corresponde, digamos, a anuncios rechazados es de forma inmediata. A veces un anuncio rechazado podría ser tomado bajo este sistema como una especie de advertencia, ese anuncio rechazado. Pero también hay casos en que ni siquiera te rechazan el anuncio, simplemente directamente te sancionan la cuenta y listo. Entonces es importante tomar en cuenta que en Facebook Ads al menos las sanciones son inmediatas. Por ejemplo, esto no sucede, por ejemplo, en otras plataformas como por ejemplo Google Ads, donde trabajan mucho con lo que son los strikes y las advertencias, ¿no? La tercera te vas, ahí está, algo así. Pero en Facebook Ads no. El único aviso que se podría tomar entre comillas como válido es cuando te rechazan un anuncio. Ya un anuncio rechazado es como algo serio en Facebook Ads. Y yo siempre le digo a muchas personas que están comenzando en lo que es Facebook Ads, anunciando su empresa o negocio, apenas reciban un anuncio rechazado, es como una tarjeta amarilla, me dejo entender, ¿no? A la próxima te vas. O sea, no es que yo te voy a rechazar el anuncio y bueno, pues arréglalo, no, que para la próxima, no. O sea, un anuncio rechazado en Facebook Ads es como una tarjeta amarilla. Y a la siguiente vas roja. Ahora, en un partido de fútbol, vamos a hacer la analogía con un partido de fútbol, también te pueden sacar roja directamente. O sea, si tú cometes una falta y la falta es evidente, con mala intención y justo es una jugada decisiva del partido, lo más probable es que te expulsen directamente y sin sacarte la amarilla, mejor entender. Como en otros casos por acumulación de amarillas, o sea, por una amarilla y otra sanción más, bueno, 2 amarillas equivalen a una roja, ¿no? Pero también existe el caso que te saquen la roja de forma directa. Y en lo que corresponde a Facebook Ads, generalmente la tendencia es a sacar la roja de forma directa. Entonces, en este caso, y haciendo la analogía con un partido de fútbol, si sabes que el árbitro tiende a sacar, o la política, digamos, de ese juego, de ese arbitraje, lo que quieras llamarlo, es sacar tarjetas rojas a la primera, ¿vas a poder jugar partido? Sí, pero no vas a poder jugar un partido al choque, digamos, ¿no? De forma brusca. Tienes que ir de forma segura. O sea, quizás si por casualidad estás disputando el balón con un adversario y de repente tú tienes que ir al roce, mejor no, porque sabes que te pueden expulsar bajo esa política, me dejo entender. No es de que, bueno, que vamos a ver el VAR, vamos a chequear qué es esto, que quizás hay unas instancias en las cuales pues no, o sea, ahí la decisión la tiene el árbitro y bajo una política de sacar rojas en primera instancia. Si te sacan una amarilla, ojo, en el caso de Facebook Ads, es como que te podrías dar por agradecido, ojo, no es el deber ser, pero es un decir de que al menos te están avisando, porque no hay un aviso como tal. En cambio, si vamos, por ejemplo, a lo que es Google Ads, vamos a poner, o otras redes publicitarias, hace como a veces hacen muchos árbitros, ¿no? Entonces, hay árbitros que no sacan tarjetas directamente, sino que dicen, oye, ¿sabes qué? Están jugando muy brusco, a la próxima tomo sanción, o a la próxima te sanciono, etcétera, ¿no? O sea, puede persuadir hablando. Pero en este caso no, vamos a poner el caso que simplemente serían sacar tarjetas, por lo cual es importante tomar en cuenta que en lo que corresponde a sanciones y rechazo de anuncios funciona de esa manera, más, con ese tipo de política, ¿no? Otro punto que quizás este es el más doloroso para muchas empresas y negocios, más que cerrar la cuenta, sino que lo corresponde a lo que son algunos cobros. Pero aquí yo este punto lo pondría como un, entre comillas, un apartado especial, porque acá sí sucede un poco lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Facebook Ads tiende a ser bastante transparente en sus cobros, aunque muchos no lo crean, ¿no? Lo que sucede es que muchos de estos cobros adicionales se deben a que la persona no sabe gestionar su plataforma publicitaria o un mal manejo de la misma, ¿no? Y para explicar el tema de los cobros, los problemas con cobros adicionales en Facebook, esto está muy relacionado con lo que son las tarjetas de crédito o débito, por ejemplo, ¿no? El banco te da una tarjeta de crédito o débito y el deber ser del banco es simplemente darte esa herramienta para que se pueda efectuar el pago y pueda estar habilitado para pagar por internet. Eso es todo. El banco no te garantiza lo que tú vayas a usar o no usar, que tú le prestes a tu hermana, le prestes a tu primo, que fuiste a pagar un restaurante y te clonaron la tarjeta, que se te perdió. O sea, son cosas en las cuales ya el banco no tiene control sobre eso. Por supuesto que tú puedes llamar en el banco y anular la tarjeta, pero a partir en que tú dices que te robaron la tarjeta, bueno, en ese momento recién ellos pueden tomar acción. Pero el buen uso o el mal uso que tú le des a esa herramienta va a depender de ti. O sea, tú no puedes echarle la culpa al banco si de repente tu tarjeta se te perdió y bueno, pues otra persona lo utilizó. O se la prestaste a tu primo, a tu amigo y ellos entraron a comprar por internet, pero entraron a sitios de dudosa reputación. O sea, está la herramienta, está la fuente de pago, pero tienes que cuidarla, ¿ok? Tienes que saber usarla. Si no sabes usarla, lo mejor es que no utilices tarjeta de crédito o débito. Bueno, utiliza dinero en efectivo u otros sistemas de pago, me dejo entender. Entonces, en lo que corresponde a cobros, en lo que es Facebook Ads,
generalmente muchos problemas vienen por el descuido que tiene el anunciante. Por ejemplo, generalmente cuando hay cobros adicionales, en primer lugar, la persona no conoce la herramienta publicitaria, o sea, no da las instrucciones exactas, ¿no? En otro podcast se habló, por ejemplo, la similitud que hay con una máquina expendedora de productos. Tú vas a una máquina expendedora y tú colocas tantas unidades a tal precio, colocas los billetes, compras el producto y te dan el vuelto. Tú estás ejecutando la acción. Ahora, si en esa acción de esa máquina expendedora tú te equivocaste y pediste otra cosa o pediste más unidades, esa acción es tuya, no es de la máquina, mejor entenderlo. Porque hay que tomar en cuenta que lo que corresponde a Facebook Ads funciona como un autoservicio. Entonces, al ser un autoservicio, tú mismo tienes que pagar y tú mismo tienes que dar los comandos para que el producto o servicio se ejecute. No es que va a ir una persona y te va a atender. Igual, en el ejemplo de la máquina expendedora, no es que va a ir una persona y te va a dar información de lo que tienes que hacer o va a teclear los botones por ti. No, tú mismo tienes que hacerlo. Entonces, como uno mismo tiene que hacerlo, el problema está en que Facebook Ads, claro, tampoco, o sea, una máquina expendedora, estoy poniendo el ejemplo de cómo se pide el producto o servicio, pero no es tan sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien cualquier persona puede presentar un anuncio en Facebook, no todo el mundo puede tener un buen rendimiento. Y en esa diferencia o en esa complejidad de la herramienta que tiene un montón de funciones, un montón de configuraciones, hay personas que están comenzando a experimentar, de repente comienzan, digamos, a hurgar, a ver, pero claro, tú puedes experimentar de muchas maneras y aprender de muchas maneras, pero cuando estás hablando de una herramienta pagada, que la pagas bajo demanda, tienes que usarla con más cuidado o con mayor preparación o mayor capacitación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas están comenzando a ver lo que es publicidad en Facebook, ads, se emocionan, comienzan a hurgar y de repente pues, no sé, pues se equivocaron en un cero de más, 2 ceros de más y ya te imaginas cómo es que van a venir esos cobros adicionales. Y el problema es de que ahí cuando uno presenta un reclamo referente a cobro adicional, tú no puedes presentar reclamo por errores propios que has hecho, sino tú puedes quizás presentar un reclamo, no sé, pues por algo que efectivamente tengas cómo demostrarlo y sustentarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes perfectamente fecha de inicio, fecha de término, hora de inicio, hora de finalización, el monto gastado, sabes que nadie más controla esa cuenta publicitaria, sabes que controlas tu fuente de pago, sabes lo que pediste, viste en la estadística lo que te están cobrando y quizás ves que eso no coincide, quizás tú podrías reclamar ya sea al banco o al mismo Facebook, lo cual es muy poco probable, ¿no? Generalmente la mayoría de problemas con de cobros adicionales, en base a mi experiencia que yo tengo, trabajando con diferentes empresas y negocios, o sobre todo personas que están comenzando en esto, es problemas con el banco. O sea, el banco realmente es un banco con un producto, digamos, una tarjeta de crédito, débito mala, con comisiones ocultas que ni siquiera lo dicen. O la persona, yo diría que en la mayoría de casos, este es el 90% de los casos, no sabe usar la plataforma publicitaria. Y cree que es algo sencillo, se mete ahí a hurgar, y cuando hay cobros adicionales, hay esos reclamos, ¿no? Entonces ten en cuenta que son dos habilidades que tienes que tener. Lo que corresponde al anuncio, la segmentación, la efectividad y también la seguridad en lo que estás pidiendo, ¿ok? Si no lo pides de forma correcta, te pueden cobrar de más. Para que tengas una idea, por ejemplo, yo que tengo ciertos años de experiencia en lo que es la plataforma publicitaria, ¿no? Prácticamente desde que inició lo que es Facebook Ads. A mí también me pasa. El primer error que yo tuve fue que un anuncio que era por, me parece, $80, le puse un cero de más y eran 800. Me di cuenta como a las 12 horas, pero creo que me cobraron como unos 200 y tantos, 300 adicionales, ¿no? O sea, fue un error, pero lo pude como mitigar, pero me equivoqué a ponerle un cero de más. Eso fue hace como prácticamente 8 años más o menos, ¿no? Y hace unos meses nada más me pasó otro error similar, pero claro, con 2 ceros más adicionales, ¿no? Era de $40 y 30, $40 y de repente con 2 ceros más pasó a 3.000 o 4.000 y no pude detectarlo. Entonces, si esto ocurre con una persona o empresa que tiene experiencia en este caso, imagínate lo que puede ocurrir con una persona que esté empezando en este aspecto. Por supuesto que en el caso que te estoy comentando, ese error que yo cometí, yo tuve que asumir la responsabilidad, porque ambas no eran ni siquiera campañas propias, eran campañas por unos clientes. Yo tuve que asumir el costo adicional. Es parte de este trabajo. Y precisamente cuando digo el lado oscuro me refiero que cuando se comete un error de ese tipo, tú tienes que asumir la responsabilidad. Porque a diferencia de otro tipo, digamos, de herramientas o de servicios, Facebook Ads o la publicidad pagada gestiona presupuestos. Y si tú no estás dispuesto a rendir cuentas y si hay errores, a asumir entiéndase por asumir responsabilidad, no echarle la culpa a alguien, sino que si realmente se perdió o se gastó de más esa cantidad de dinero, tú tienes que reponerla y listo. Si no, bueno, pues realmente este no puede ser tu rubro, ¿no? Siempre le digo a la persona que quiere ser anunciantes o a las agencias, o sea, que dedícate a otra cosa. Porque la gestión de anuncios y la fuente de pago son dos cosas que van de la mano. Claro, el cliente puede tener su propia fuente de pago, que es lo ideal, claro. Pero tú puedes cometer el error que se gaste de más.
Incluso hay veces en que tú puedes gastar de más y que el cliente ni siquiera se da cuenta, pero tú tienes que informar y decir. O sea, en ese punto hay muchas empresas que dan el servicio de publicidad pagada o anunciantes que tienen problemas, ¿no? Porque aquí ya entra mucho lo que es la parte de ética. Pero aquí lo importante que sepas es lo siguiente. Si por casualidad, por error, por fallo humano, por diferentes factores, se comete errores, cobros adicionales, generalmente el anunciante tiene que responder. Y a veces, en algunos casos, el error va a ser manejable, digamos. No sé, pues quizás gastas un 5% más, un 10% más en la campaña. Como va a haber casos en que quizás vas a gastar el doble o el triple, ¿no? Y dependiendo, por supuesto, del presupuesto te puedes balancear. Y si eres una empresa o negocio que está contratando un anunciante o una agencia, debes tomar en cuenta que ellos se hagan responsables por eso. O sea, porque no se trata de que ellos cometen un error y tú como empresa o negocio tienes que asumir sus errores. No, porque para eso le estás pagando. Tú le pagas a un anunciante, además que tenga buen rendimiento, para que te cumplan las normas y también para que gaste el presupuesto que tiene que ser. Eso es lo ideal. ¿Okay? Tú asignas el presupuesto y supone que ese presupuesto, bueno, quizás le das un margen de error para que 5% más, 10% más de lo que está estipulado gastar en el mes o en la campaña. Pero no puede ser que tú digas un monto para gastar y de repente se gasta el doble, el triple o el cuádruple. Eso no tiene razón de ser. Es importante tomar en cuenta que este punto yo diría que es uno de los más delicados y con los cuales puede realmente desbalancear, digamos, o puede, digamos, poner patas arriba todo el trabajo que está haciendo de la noche a la mañana. Entonces es importantísimo tomar en cuenta este punto de los cobros adicionales, pero está totalmente relacionado con el nivel de experiencia del anunciante y el dominio de la plataforma publicitaria. No es que sea algo externo, sino generalmente es algo interno. ¿Okay? El problema es que si bien es algo interno, o sea que la falla puede venir de uno mismo, a veces es difícil de reconocerlo. Y créeme que a mí también me ha pasado. O sea, yo también he tenido errores. Por ejemplo, este último que pasó. Claro, mi primer impulso fue echarle la culpa a alguien, pero después yo dije, a ver un momento, vamos a analizar cuántos administradores hay. Tú eres el único administrador. ¿Qué hora se hizo el anuncio? ¿Cómo se modificó? ¿Cuánto fue lo que tú le pusiste? Entonces uno va investigando lo que pasó y al final, pues, en esa investigación que yo hice, yo llegué a la conclusión de que el error fue mío. Y listo, se asume y no hay ningún problema. Todos nos equivocamos, pero lo importante es la capacidad de reconocer esos errores. Y si estamos hablando de recursos, tienes que reponer esos recursos. No es que ahí no viene la disculpa, las palabras se la lleva el viento. No, si tú de repente se gastó X más en la campaña, bueno, ese X más tienes que devolverlo porque eso no estaba estipulado. Salvo, digamos, que bueno, pues llegas a un acuerdo, etcétera, pero siempre un cliente no puede pagar por tus errores porque supone que para eso te está pagando, me dejo entender, ¿no? O sea, una persona que de repente hace anuncios por su cuenta y no sé, pues se equivocó y le cobran de más, bueno, pues precisamente pues es una de las desventajas que hay. Pero si ya contratas a un profesional o una agencia y de repente esa agencia o ese profesional le cobraron de más, bueno, pues ya es responsable de la agencia porque precisamente para eso le estás pagando, para un buen rendimiento, para cumplimiento de normas y para que se ajusten a los presupuestos que tú has determinado, ¿no? Bueno, vamos con otro punto, es lo que corresponde a dependencia exclusiva. Hay muchas empresas y negocios que solamente dependen con un sistema publicitario. Por ejemplo, hay gente, y no está mal que hagas anuncios en este momento, por ejemplo, en Facebook Ads, o en los productos de Facebook, Instagram, WhatsApp. Porque claro, son relevantes y están en plataformas que son muy populares. Lo malo es de que cuando tú dependes exclusivamente de esa fuente, lo que sucede es que si recibes una sanción, digamos, no sé, pues, el día de mañana te cierran la cuenta publicitaria o se corta el servicio como pasó en el mes de octubre de 2021, todo se queda en el aire. O sea, tu negocio no puede depender exclusivamente de solamente los productos de Facebook, porque si los productos de Facebook tienen algún problema, pues todo tu negocio se va a paralizar. O si te sancionan o te retiran de la red publicitaria, todo tu negocio se va a paralizar. Hay casos incluso de personas que tienen todas las consultas de sus potenciales clientes, o sea, ni siquiera la pasan un CMR o aparte las tienen ahí en su propia página o en sus propios canales de Facebook o Instagram. Y cuando les han cerrado una página, generalmente una cuenta de Facebook o Instagram, pierden todo. Entonces, claro, no tiene lógica eso, ¿no? Entonces no puedes depender exclusivamente de eso. Siempre es bueno diversificar. No digo tampoco que hagas en todas las redes, todos los canales, no, sino que donde está tu público objetivo, pero al menos sí siempre tener un plan B. Me refiero que, claro, Facebook Ads está bien, sí, pero complementa con Google AdWords o complementa con Amazon o complementa con Mercado Libre Ads o con Spotify, Ads, hay anuncios en Twitter, hay un montón de canales donde puedes hacer publicidad. Por supuesto que los más relevantes ya sabemos cuáles son, ¿no? Pero siempre es bueno que diversifiques y que no te ocurra que de repente un día todo se paraliza porque no tomaste esa previsión. En lo personal, por ejemplo, esto pasó mucho con lo que son los productos de Facebook referente a WhatsApp. Yo a veces cuando me di cuenta que
algunos negocios, por ejemplo, además de las conversaciones con los clientes, seguimiento y todo eso, tenían comunicaciones de personal, comunicaciones internas del personal de la empresa por canales como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una gran deficiencia porque el día en que se corta el servicio, todo eso se paraliza. Claro, pues las personas pueden, digamos, en ese momento instalar otra aplicación y otro canal alterno, pero ¿qué pasa? Que de repente tenías un montón de archivos adjuntos o tenías un montón de información y hay gente que se pasa archivos y ni siquiera saca un respaldo de eso, no lo pasan por otro lado, o sea, ni siquiera tocan una computadora o otro dispositivo, sino todo lo tienen en WhatsApp, en la nube de WhatsApp, ¿no? Bueno, y en su teléfono, ¿no? Entonces, es un medio que es poco confiable y claro, y si lo llevas a la parte de anuncios, la cosa se complica porque de repente ponte a pensar, tienes una campaña, tienes un lanzamiento y de repente están lanzando los anuncios y de repente, no sé, pues se paralizó Facebook y no hay Facebook, no hay Instagram y tampoco hay anuncios, no hay nada. Por supuesto que los anuncios no te los van a cobrar, porque los anuncios te los cobran cuando se muestran. Pero esa planificación que tenía se paraliza y por el tiempo que dure la falla de esa empresa. Y claro, como lo que muchos ustedes dicen, bueno, voy a reclamar. No puedes reclamar, porque número uno, las plataformas de Facebook, WhatsApp, Instagram son gratuitas. Si las usas a nivel gratuito como usuario, no tienes nada que reclamar porque no estás pagando nada. Dos, la publicidad. Tampoco puedes reclamar nada porque en la publicidad te cobran por lo que se muestra. ¿Ok? No es que tú pagas 5 días y solo se mostraron 4 días, entonces el quinto día también te lo cobran. No, solamente te van a cobrar por lo que se muestra. Porque a veces que se presenta 5 días una campaña y te la pagan 4 días. O por ejemplo en este caso, ¿no? 5 días y de repente un día se cortó el servicio. Bueno, pues solamente te van a cobrar el tiempo que estuvo visible el anuncio. Entonces ahí no hay problema, pero hay que tomar en cuenta que cuando tú, ¿cuál es el punto acá? Cuando dependes mucho de una sola plataforma, o en este caso una sola red publicitaria, eres susceptible a los diferentes cambios que pueden haber. Tanto por falla interna, tanto por alguna sanción recibida, por alguna restricción o una expulsión de la plataforma publicitaria o un baneo de tu negocio y te puedes quedar totalmente en el aire simplemente por no tener otras fuentes alternativas, ¿no? Bueno, vamos con otro punto que es el nivel de saturación. Aquí también es un tema de perspectiva, ¿no? Quizás muchas personas crecieron o comenzaron con la generación Facebook, no tuvieron la oportunidad, digamos, de ver lo que es la parte de la antigua, bueno, todavía continúa esa red publicitaria, la que es Google AdWords, que antes se llamaba así, ahora es Google Ads, la publicidad en Google. Antes que Facebook viniera, la publicidad era por Google Ads, ¿no? Y Google Ads también pasó un proceso similar que el de Facebook, comenzó a ponerse estricto, comenzó a subir sus costos y pasó todo eso. Sacó un montón de gente hasta que vino Facebook, digamos, el nuevo, la nueva competencia, y la gente comenzó a migrar y bueno, pues cambiaron las cosas. Ahora Facebook también está llegando a un punto en el que está sancionando cuentas, está subiendo los costos, etcétera. Entonces, y poco a poco esa red se va saturando. Cuando una red se va saturando, o bueno, tiene bastante demanda, lo que va a pasar es que los costos van a subir y las normas se van a poner estrictas. Entonces tienes que entender ese punto, porque es ilógico que tú pensar que siempre un canal va a ser siempre, digamos, fácil, digamos, va a ser con precios bajos y va a tener buen rendimiento. No siempre. Está la habilidad del anunciante, la habilidad de la agencia, sí, está el momento del mercado, también está el momento de la red publicitaria. Entonces, si un anunciante o una empresa o negocio que anuncia sus productos en Facebook, en Instagram, no entiende el nivel de estacionalidad o no entiende, digamos, el nivel de saturación o el momento de la red publicitaria, puede tomar decisiones erradas. Decisiones erradas que yo he visto, por ejemplo, es que dicen, bueno, tengo unas campañas que quiero mejorarlas porque hace 4 años me dan excelente rendimiento y ahora el costo ha subido y quiero bajarlo, entonces está mal, quiero cambiar todo. No, o sea, tienes que analizar por qué quizás están subiendo esos costes, quizás simplemente es porque hay más anunciantes. Así como estás tú, hay otras personas que han incursionado en ese rubro y están pagando por anuncios y bueno, pues lógico que los costos por los anuncios van a subir porque hay más personas anunciando, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que no podemos tomar decisiones en base a datos cerrados o interpretaciones erradas. Entonces, no tomar en cuenta el nivel de saturación o el nivel de estacionalidad o el momento de la red publicitaria puede originar que se tomen decisiones no adecuadas, ¿no? Y por último, no menos importante, está lo que es el botón promocionar publicación, que yo creo que es una de las grandes ventajas y también una de las grandes desventajas de este sistema publicitario. El botón promocionar publicación funciona como es una mezcla entre amor y odio, ¿no? Entre cosas a favor y cosas en contra. Suma y resta. Por lo tanto, se neutraliza desde mi punto de vista como un cero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? El botón promocionar publicación que tiene el sistema publicitario de Facebook, esto generalmente no pasa o pasa muy poco con otras redes,
Es un sistema que es sencillo de utilizar, tiene como objetivo captar a los nuevos anunciantes. Si tú estás en una página de Facebook o una cuenta de Instagram, vas a ver un botón que dice promocionar publicación y puede ser tu anuncio por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona hace el anuncio por ahí y no lo hace en el panel de administración de anuncios, que está en facebook.com/ads/manager, y lo haces directamente por el botón promocionar publicación, ese es un botón o es una herramienta que es la plataforma publicitaria, pero una versión reducida. Es una versión limitada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que no va a ser tan precisa. Número uno, al no ser tan precisa, o sea, no poder precisar ciertas cosas como ciertos filtros, hora de inicio exacta y fecha, hora y fecha exacta de término y muchas funciones más, por lógica el rendimiento va a ser menor, porque no hay ese nivel de exactitud. ¿Qué es lo que sucede? Está bien eso para empezar, quizás si es tu primer anuncio, tu segundo anuncio, pero ya cuando tienes un tiempo y te quedas en ese nivel, digamos, no quieres irte a panel de administración de anuncios, sino quieres hacer todo con el botón promocionar publicación, tu rendimiento se va a mermar. No vas a poder dar el máximo potencial. ¿Y qué es lo que sucede? Que otros anunciantes, ya sea porque están un anunciante más experimentado o porque simplemente utilizan la versión de escritorio, van a tener más ventajas sobre tu empresa o negocio. ¿Por qué? Porque no estás utilizando toda la herramienta con todas las funcionalidades, ¿no? Es como que utilices, no sé, pues un carro de carreras y solamente lo utilizas, pues no sé, pues la velocidad máxima que utilizas es 30 km por hora. O sea, no tiene mucha razón de ser. Tampoco te estoy diciendo que seas el límite de velocidad, pero que sepas que no estás desarrollando el verdadero potencial de esa máquina simplemente porque tú vas a 30 km por hora y te gusta ir a 30 km por hora, ¿no? En este caso, quizás lo mejor sería que utilices otro auto, no un auto de carrera para irte a 30 o 40 km por hora. No tiene razón de ser. El botón promocionar publicación solamente tiene como objetivo quizás que los anunciantes tengan su primera campaña o que las personas se introduzcan al sistema publicitario de Facebook, pero genera muchos problemas. Pero yo creo que el gran problema del botón promocionar publicación es que le da a la persona nueva una falsa sensación de que la plataforma es sencilla de utilizar. ¿La plataforma tiene que ser inclusiva? Sí, está bien que sea inclusiva, yo creo que está bien desde ese punto de vista, pero es una herramienta que es de pago bajo demanda y eso hay que tener mucho cuidado. Porque muchos de los problemas que hay con cobros adicionales, con bajo rendimiento o con mala experiencia con lo que es la publicidad pagada, sobre todo en Facebook Ads, es precisamente por ese botón promocionar publicación. Si ese botón de promocionar publicación no existiera, yo creo que el resultado final sería mucho más satisfactorio y mucho mejor para los anunciantes. Porque se verían obligados a utilizar plataforma publicitaria, que quizás no es tan intuitiva, pero que tiene más funciones y es un poco más precisa y exacta. En cambio, al dar ese botón promocionar publicación, traes más personas que a veces no están tan calificadas y de repente generan problemas, mejor entender, ¿no? Porque la plataforma no es exacta, porque esas funciones están limitadas, tiene una mala experiencia con el botón, etc. Entonces, como digo, es una relación de amor y odio. O sea, es algo que se necesita pero que también perjudica. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el punto inicial. Y el punto inicial es que si tú estás utilizando el botón promocionar publicación, lo hagas para tu primera o tu segunda campaña. Listo. Ese es el fin, ese es el objetivo. Si lo utilizas más veces, ya sabes lo que va a venir, ¿no? Lo más probable es que tengas problemas. Y lo importante de esto es saber para qué estás utilizando eso. En qué momento es el momento adecuado. A un nivel básico, a un nivel, digamos, cuando estás iniciando en esto, sí es bueno que lo hagas. Más adelante no, porque simplemente te puede perjudicar. Como consejo final, siempre recomiendo utilizar el panel de administración de anuncios. Eso es lo ideal. Ojo, así no tengas mucho conocimiento, es mejor que utilices la plataforma como tal. Porque si tú te acostumbras a utilizar el panel de administración de anuncios, vas a poder aprender más sobre eso, vas a tener más efectividad y vas a poder tener más transparencia al momento de ver tus estadísticas, tus datos y los rendimientos de tu campaña. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al canal. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads, puedes suscribirte a nuestro boletín que está en josemorenojimenez.com/ads, donde podrás acceder a una capacitación gratuita sobre cómo optimizar tus campañas de anuncios tanto en Facebook Ads como en Instagram Ads. Ahí puedes encontrar información muy valiosa sobre cómo poder optimizar y mejorar tus campañas de anuncios. Y por supuesto, podemos estar en contacto de una manera más personalizada si quieres saber más sobre lo que es publicidad pagada y en especial lo que es Facebook Ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.